Emisión.net. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emisión.net. Les habla Daniel Oval. Esta semana estamos con Marcos Zapata, pastor evangélico, miembro de la Junta Directiva del Movimiento Buenas Noticias, terapeuta familiar y además presidente de la Comisión de Familia de la Alianza Evangélica Española. Hola Marcos y bienvenido. Muy buenas, Daniel. La Comisión de Familia de la Alianza Evangélica Española saca esta semana una guía de acción pastoral contra la violencia de género. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera guía pública que en esta línea se publica en el ámbito protestante español, ¿es así? Pues no te equivocas. Creo, a mi entender, lo que ha estado de mi parte en la construcción de la guía, he buscado por todo el mundo algo referente y no hay lo que es una guía. Sí ha habido trabajos de algunos terapeutas que han hecho un buen trabajo acerca, a nivel de artículos, a nivel de alguna guía de ayuda para la restauración de mujeres maltratadas, como es Esli Carballo, tal vez una pionera en este área. Pero estrictamente una guía pastoral para asesorar a las iglesias, a los agentes pastorales, pues no conocemos, no existe. Así que somos pioneros, en algo teníamos que ser pioneros. Al tratar ese tema, entendemos que también hay violencia de género, Marcos, en el seno de las iglesias evangélicas. Sí. Hay una violencia de género patente, clásica, de maltrato físico, también presente en nuestras iglesias, y hay una violencia de género tal vez más escondida, que tiene que ver más con una violencia psicológica, a veces lingüística, y a veces una violencia, esto va a escandalizar a muchos oyentes, teológica. Y por eso la última parte de la guía tiene que ver un poquito para contrarrestar esa violencia teológica. Pero sí existe, es decir, hay mecanismos que tienen que ver con nuestra sociedad, que no tienen que ver tanto con ser cristianos o no, sino con el ambiente en el que hemos sido criados. Y nosotros como hombres hemos sido criados en una atmósfera, en un contexto que genera, que nos presupone que tenemos unos ciertos derechos que están por encima de la mujer por el hecho de simplemente de ser hombres y de ser mujeres. Y se manejan. Hay unos pequeños machismos, digamos, coercitivos, donde, por ejemplo, existe parejas que hemos podido trabajar muchas veces con ellas y mujeres donde sienten la intimidación, que está, digamos, que es entre la violencia psicológica, es una maniobra, digamos, que atemoriza, que se ejerce cuando, digamos, el varón ya tiene fama, real o fantaseada, de ser abusivo, de ser agresivo, de que da indicios de que si no se le obedece algo podrá pasar. Ese es un poquito, existe el control del dinero, la no participación en lo doméstico, ¿verdad? Basada en la creencia de que lo doméstico es el mundo de lo femenino y lo público es el mundo de lo masculino. Bueno, la imposición de la intimidad. Hay muchos elementos que podríamos ahora largamente hablar sobre esto. Esa apelación que hay muchas veces a la superioridad de la lógica varonil, ¿verdad? Que pasa muchísimo. Te sorprenderías que en este grupo se encuentran muchos varones que recurren a la razón, la del varón, para imponer las ideas, o imponer las conductas, o las elecciones que sean desfavorables a la mujer. Entonces simplemente dice, no, esto se va a hacer así porque esto se va a hacer así. Entonces se provoca un intenso agobio en la mujer en muchos sentidos, ¿no? Es decir, la mujer se siente un cero a la izquierda, y esto es muy eficaz con mujeres que tienen un modelo perceptivo, digamos, de abordaje de la realidad, donde ellas se sienten menores que los hombres. Es decir, hay coercitivos, hay maneras de violencia encubierta. Es que yo te podría dar verdaderamente una conferencia en este momento y no quisiera extenderme, pero lo que quiero decir es que sí existe, lo que quiero reiterar, esa violencia muy presente dentro del mundo de las iglesias evangélicas. Al abordar ese tema, Marcos, es un tabú
un área desconocida. ¿Se mira para otro lado al abordar esta cuestión en el seno del protestantismo? Sí, yo creo que sí. Es decir, a veces unas cosas que tenemos que acabar son con ciertos mitos. Los mitos sobre la violencia de género son muy abundantes en muchas partes y entre ellos hay mitos dentro del mundo evangélico que estas cosas no pasan aquí adentro. Y sí pasan. Entonces se quiere mirar hacia otro lado y hay un abordaje a veces pastoral totalmente incorrecto, al punto que los pastores ejercen o ejercemos, o los agentes pastorales, o la propia comunidad, una segunda situación de abuso. Hay una mujer abusada y se le provoca, se le insta a que aguante, a que lo intente, a que le dé una segunda oportunidad, a que entonces se está provocando un segundo abuso, el abuso del hombre más el abuso de la comunidad, que en vez de apoyarla y protegerla mira hacia otro lado. ¿Pero por qué? Porque en el fondo no se quiere creer que esas cosas estén sucediendo dentro de nuestras congregaciones. Y por eso tenemos que aprender a quitarnos el velo de los ojos y empezar a detectar circunstancias, maneras de cómo las mujeres a nuestro alrededor pueden estar siendo maltratadas. La guía que tú coordinas comienza con el tema marco legal, algunas estadísticas y curiosidades históricas. ¿Qué aspectos destacarías? Bueno, quise empezar con un concepto de marco legal porque necesitamos saber que hay una historia, un marco internacional y un marco nacional a nivel legal que necesitamos como agentes pastorales conocer. Cuando hablo del concepto de agente pastoral y en la guía lo explico, me refiero a todas aquellas personas que de una manera u otra inciden en la acción pastoral sobre las personas dentro de nuestras congregaciones. Evidentemente están los pastores, pero puede haber ancianos, diáconos, líderes de célula, líderes de jóvenes, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces, hay muchas personas que están ejerciendo esa acción pastoral. Entonces, como agentes pastorales tenemos que saber que nos movemos dentro de un marco legal y no podemos olvidar que nuestra acción tiene una responsabilidad legal. Entonces eso para nosotros es muy importante. Es decir, que ya no vamos a actuar cuando haya una situación de maltrato simplemente como consejeros, sino que estamos legalmente sujetos y ante un juez seríamos responsables si es que aconsejamos en contra de lo que la ley establece. Entonces tenemos que saber las consecuencias de nuestras acciones. Después quise un poquito sé que las estadísticas siempre son frías, pero es necesario tener estadísticas y ver qué es lo que está ocurriendo, para que se nos remueva un poco el corazón. No puede ser que se hable de que hay 7 millones de españolas que han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico y que nosotros desconozcamos eso. 7 millones de españolas son muchas mujeres en ese sentido. Sí, desde luego. Entonces como que el 74% de las mujeres maltratadas son acosadas por sus parejas incluso también en sus puestos de trabajo. Es decir, o por ejemplo que el 50 no tengo aquí las estadísticas, pero creo que sobre el 50-53% de los hombres que maltrataron a sus mujeres también abusaron sexualmente de sus hijas. Es decir, esto es una barbaridad. Entonces, claro, tenemos que conocer que esos datos están ahí. No son datos inventados, son datos estadísticos recogidos por instituciones muy serias, como es el Instituto Reina Sofía contra la Violencia de Género, en Valencia, el propio Ministerio, y que nos hemos dado cuenta que claro, mira, fíjate, genéricamente el 28% de las mujeres españolas han vivido relaciones sexuales forzadas antes de los 16 años. El 28%, es decir, casi más de un cuarto, casi un tercio de las mujeres han vivido relaciones sexuales forzadas y han tenido que saber integrar eso a sus vidas como si nada pasara, y esto es una barbarie. Y claro, somos herederos de esa historia, y yo por eso hablaba de algunas curiosidades históricas como en la época de Roma, ¿no? Que simplemente a una mujer se la podía matar si era sorprendida en caso de adulterio o incluso en caso de violación. Pues si la mujer lo provocaba, a la mujer se le mataba, al hombre no, pero a la mujer sí. O por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, ese filósofo francés del siglo XVIII que tuvimos que estudiar muchos en la carrera, estudiando pedagogía en la universidad, que nos lo vendieron como un gran
pedagogo, pero era un padre nefasto, un padre que me traía maltratando a sus hijos, y él decía, ahora sí puedo leer textualmente, que la mujer está hecha para obedecer al hombre, la mujer debe aprender a sufrir injusticias y aguantar tiranías de un esposo cruel sin protestar. La docilidad por parte de una esposa hará a menudo que el esposo no sea tan bruto y entre en razón. Es decir, este es el tipo de consejeros que teníamos. O Nietzsche, algunos creen que el tercer pensador del siglo XX, junto con Marx y con Freud, decía Nietzsche, vas con mujeres, no olvides el látigo. Y después es el guía de muchísimos que se levantan pensando en los derechos de la mujer. Y aún hoy en día es común la condena a muerte por el hecho de adulterio en países islámicos, como puede ser en Irán, que de todos conocido el caso de esta mujer que quiere ser asesinada o está condenada a muerte. Entonces, la idea de esta primera parte es una visión general un poquito de la historia, del marco legal, de las curiosidades que es importante tener en cuenta. Como hemos estado viendo durante lo que llevamos de entrevista, al hablar de violencia de género, sin duda, el centro es la violencia contra la mujer. Es un tema muy tratado. ¿Qué destacarías de las aportaciones que ofrece la guía? Bueno, la guía, digamos, tiene tres partes vitales, tiene un cuerpo en tres partes. Lo que intentamos es dar una primera parte, es dar un marco teórico muy consistente, porque no podemos actuar dentro de la pastoral sin un marco teórico consistente. Entonces debemos de saber lo básico acerca de lo que es el marco legal, lo que es la violencia contra la mujer, debemos saber lo básico del matador, y tenemos de eliminar los mitos que hay acerca y que tenemos muchas veces adquiridos dentro de la propia pastoral. Entonces lo que hay que dar es ese marco teórico que sea consistente. Después eso, digamos, no es un aporte nuevo, es un aporte que muchos otros han traído, pero lo que nosotros aportamos de nuevo es un modelo de actuación para los agentes pastorales que hasta ahora no ha sido descrito en ningún lugar. Es decir, cómo introducir un modelo de actuación en la acción pastoral, como agentes pastorales, qué hacer. Entonces explicamos un poquito cuáles son los indicadores de maltrato, qué derechos tienen las víctimas, es decir, un modelo de actuación, un mínimo modelo terapéutico, porque no se trata de hacer una guía de terapia, un mínimo, una serie de consejos, y sobre todo una buena guía de intervención social, incluso para casos, porque nos hemos visto en esos casos de tener que acompañar a una mujer al juez o a la policía, y saber qué es lo que va a pasar, cómo es una fase de solicitud de protección. Ese tipo de cosas no es tan abundante poder encontrar, y eso es muy nuevo. Y sobre todo lo último, que es una visión más ya pastoral, teológica, unos apuntes que hemos llamado apuntes pastorales, que habla de la realidad de la mujer y cómo la Iglesia puede establecer una diferencia cara el trabajo. Llegando al aspecto práctico, Marcos, hay un punto que considero, bajo mi punto de vista, fundamental, y es que se abordan los indicadores para la detección de esos malos tratos. ¿Cuáles son y de qué manera pueden ayudar en la pastoral en esta difícil cuestión? Bueno, muchas veces es difícil detectar los malos tratos cuando uno no está entrenado en eso. A veces porque tenemos una visión de cómo suceden las cosas en base a nuestra propia experiencia, en nuestra propia realidad. Sí. Recuerdo en una ocasión, por poner un ejemplo, que una mujer comentando que su marido tenía con ella relaciones sexuales violentas. El concepto de violento que yo pueda tener, yo no lo puedo asumir como el modelo para evaluar lo que ella está haciendo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y a qué le llamas tú violentas? Dice, no, es que me pone un cuchillo en el cuello mientras tenemos relaciones sexuales. Claro, eso sería otro tema de explicación de cómo actuar en esos casos, ¿no? Es decir, terapéuticamente sería, ahora no es harina de este costal, pero uno a veces no se da cuenta de que hay gente que está sufriendo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Claro, cuando te das cuenta que en un matrimonio, imagínate un matrimonio que
que en la Iglesia está presente en una de nuestras congregaciones, el marido, hay actitudes que son favorables a la agresión, pues resuelve los conflictos con hostilidad, siempre utiliza insultos que menoscaban, que humillan, usa la amenaza con la vista, la amenaza con las palabras, a veces no habla pero un solo gesto tiene controlada perfectamente a su mujer, es un hombre que persigue a la mujer, la está llamando, ahí tiene constantes cambios de estado de ánimo, exige, digamos, cariño, atención completa, es excesivamente celoso, posesivo. Podríamos estar hablando de que es son indicadores que podríamos hablar de que en ese hogar puede estar habiendo maltrato. Ahora, cuando la mujer la encuentras como que se aísla, que no participa fácilmente de las actividades de la congregación, manifiesta ansiedad, tiene conductas autodestructivas, a veces el marido dice, mi mujer se intentó suicidar, pero hay que saber por qué. Presenta confusión, a veces te le preguntas qué te pasó, por qué vienes así triste, por qué has llorado, y hace una definición, digamos, vaga de lo que le ha sucedido. Ves que una mujer que ha interiorizado el machismo es una mujer que depende del varón y de todas las figuras de autoridad, tiene dificultades de concentración, en fin, muestra una actitud siempre muy defensiva cuando le preguntas acerca de lo que pasa dentro del hogar. Los niños, no se sabe lo que ocurre dentro del hogar, son detectores no previos al maltrato, es de que ya está habiendo maltrato. Mujeres que presentan miedo, tienden a desvalorizarse, tienen, digamos, una autoestima pendular, de repente está muy bien, está muy mal. Es decir, hay todos unos elementos que en la guía las personas que puedan leerla pues les va a ayudar, ¿verdad? Pero sí hay ese tipo de trastornos. Evidentemente los físicos son más claros de ver, los físicos son muy claros, aunque hay mujeres que se maquillan, que se ponen, pero los físicos son muy claros, ¿no? Los indicadores de violencia sexual, no he querido introducir todo el elemento en la guía de la violencia sexual a fondo, porque requiere un apartado exclusivo casi, y que tal vez abordaremos a lo largo de este año, ¿verdad? Pero que tiene que ver con conductas suicidas, con insomnio, con temor, vergüenza, ansiedad, pero bueno, no es fácil de detectar porque no podemos verlo, ¿no? No podemos verlo. Entonces digamos que hay detectores de maltrato tanto en el agresor como en la agredida, ¿no? Entonces desde un hombre que es despectivo, irónico, insulta, humilla, ves que un hombre que mantiene esa relación de poder dependencia, que no le permite a veces trabajar, participar, pone dificultades para que la mujer se relacione, no respeta a las mujeres, la opinión de su mujer, la desvaloriza, pues esos son detectores de hombres que pueden estar ejerciendo el maltrato dentro del hogar. ¿Qué derechos, Marcos, tienen las víctimas en general? Bueno, los derechos son grandes, sobre todo ahora mismo que hay leyes que nos están asistiendo y las están asistiendo. Evidentemente, independientemente, esto es muy importante, del país del que venga, porque muchas veces muchas mujeres inmigrantes que están sufriendo una proporción muy alta con respecto a las españolas, maltrato, a veces tienen miedo a denunciar, tienen miedo a contar por perder sus papeles, porque las detengan, porque las repatrien. Entonces, independientemente del país del que vengan, toda mujer que está pasando una situación de maltrato tiene derecho a la información, al asesoramiento adecuado, va a tener derecho a la asistencia social, no solo para ellos, sino para sus hijos, para sus hijas. Hay servicios asistenciales de emergencia, de apoyo, de acogida, hay servicios de recuperación integral, hay pisos de acogida, hay pagas, hay sueldos de emergencia para esta mujer, le asiste el derecho a la protección de la intimidad, para que aunque haya denunciado inmediatamente se guarda su intimidad y no se sepa esa situación. Puedes denunciar, sea en el juzgado, tiene ese derecho, o en la policía, y tiene derecho a solicitar protección, esto es muy importante, y tiene derecho a la restitución, a la reparación del daño y evidentemente a la indemnización del perjuicio
que se le haya podido causar. Lo más importante es que la mujer no solo conozca que tiene derechos, sino que debe ejercer esos derechos. Y nosotros como agentes de la pastoral, una cosa que más yo he visto personalmente es que estas mujeres llegan al punto de aprender la indefensión. Es decir, se creen que son indefensas y es una indefensión aprendida y llega a un punto que se exponen tanto a los peligros físicos que ya los asumen, como esta mujer que tenía el cuchillo en el cuello, no se daba cuenta del peligro en el que estaba, no se daba cuenta del peligro que estaba, es decir, había asumido tanto el rol de víctima que cuando dejaba de ser víctima entraba en una crisis. Recuerdo un caso terrible de una mujer que vino llorando, vino llorando desconsolada, y nos decía que su marido la engañaba con otra mujer. Y entonces decíamos, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dices eso? No, mi marido me engaña. Decía, mi marido me engaña. ¿Pero por qué dices eso? Dice, porque ya no me pega. Sí, pero, es decir, ella en su lógica, es decir, el marido le estaba pegando a otra, lógicamente. Es decir, el amor, es decir, porque mientras le pegaba, quiere decir que ella le prestaba atención, era importante, era alguien, es decir, tenía sentido su relación. Y entonces ella detectó rápidamente que dejar de pegarme es que tiene otra mujer. El caso es que era cierto, tenía otra y le pegaba a otra. Entonces, lo importante no solo es que conozcan sus derechos, sino que despierten, ¿verdad?, de esa situación en la que están muchas veces de dominio, de control, y puedan pasar a una situación sin violencia, de igualdad. Entonces, que pasen de esa situación de amenazas a una situación de negociación justa, de intimidación a una situación de conducta no amenazante, de abuso emocional a una situación de respeto, de una situación de aislamiento a una situación de confianza y apoyo. Fíjate, nosotros definimos el maltrato de una forma muy sencillita, muy sencillita. El maltrato es lo contrario al buen trato. ¿Qué es lo que sería buen trato? Si no estás recibiendo un buen trato, estás recibiendo maltrato. Y por eso el maltrato existe dentro de nuestras congregaciones, porque muchas mujeres no están recibiendo el buen trato que merecen como hijas de Dios. Se hace en esta guía una propuesta de modelo de actuación para los agentes pastorales. Sabemos que evidentemente es difícil, pero ¿podrías hacernos un resumen de lo más importante? Sí, puedo hacerlo, aunque es difícil, como bien dices. Es difícil porque la guía son 100 páginas, en total es una guía extensa, aunque el grupo DIL que la ha maquetado lo ha hecho con una gracia especial para poder verla, agradablemente, no es difícil de leer, no es difícil. Cuando hablamos de la propuesta de trabajo, la propuesta de modelo de actuación para agentes pastorales, básicamente cuando lo que intentamos explicar es un poquito los indicadores de la detección de malos tratos, esto hay que tenerlo muy clarito, y cómo es la escalada de la violencia, cuál es el ciclo de la violencia. Toda violencia tiene un ciclo que siempre funciona igual, y hay que conocerlo, ¿verdad? Y después una propuesta de modelos de actuación. Bien, en la propuesta de modelo de actuación hay una serie de principios que rigen la acción, que son importantes, y hay una serie de habilidades que se deben de poseer. ¿Por qué digo esto, que se deben de poseer? Porque si no se poseen, a veces es mejor no meterse. Si uno no sabe, que no se meta. Es decir, una de las cosas más importantes, y trabajamos en esto, cuando yo enseño muchos cursos acerca de la familia y el tema del maltrato, yo siempre les digo a la gente que asiste a los cursos, mira, el propósito de este curso no es que aprendáis a hacerlo bien, el propósito de este curso es que no lo hagáis mal, que es distinto. En la misma medida que tú conoces esto, si tú no sabes cómo intervenir, derívalo a alguien que sepas hacerlo. Entonces hablamos de los principios rectores de los agentes pastorales, que tiene que haber integridad, tiene que haber cooperación, tiene que haber congruencia, tiene que haber empatía, también las habilidades que se deben de poseer.
Después hay una serie de consejos prácticos acerca de cómo atender a las víctimas desde el lugar físico donde nos encontramos, no en un pasillo, en un sitio a solas, un sitio agradable, que no haya una mesa por el medio, ese tipo de cosas. Es decir, cómo crear una atmósfera de confianza y de ayuda. Después damos unos consejos también acerca de la actitud que tenemos que tener, cómo debe ser nuestro lenguaje, cómo debe ser nuestra mirada, cómo debe ser nuestra actitud relajada, tranquila. Debemos de tener una escucha activa. Son cosas que debemos de hacer de una forma muy sencillita y desde luego dando una serie de consejos muy sencillos, sobre todo para no convertirnos en un amigo de Job, ¿verdad? Porque no hay nada peor que empezar a dar consejos. Es que si hubieras hecho, es que si no hubieras hecho, es que si me hubieras hecho caso antes cuando te lo dije, es que si te... Eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor que puede haber, convertirnos en un amigo de Job a la hora de ayudar a una mujer maltratada. Ella no necesita que le digan si hubieras hecho, porque ella lo sabía. Lo que tenemos que hacer es simplemente ser empáticos y tener una delicadeza especial para esto. Nos ha gustado mucho también la parte en la que se aborda la intervención social, porque ofrece recursos a veces desconocidos cuando se abordan situaciones de maltrato. ¿Cuáles serían los aspectos, Marcos, principales? Sí, la intervención social lo que intentamos es un poquito cómo hacer una intervención de urgencia también a la mujer maltratada, ¿no? Es decir, tanto en el caso que se resida todavía en el ámbito familiar, como actuaciones, digamos, en el caso que no resida en el ámbito familiar. Entonces, cómo hacer una intervención social, cómo es una atención de emergencia, qué recursos sociales podemos tener a nuestro alrededor. Básicamente, en casi todas las comunidades autónomas en España, básicamente existen los mismos recursos disponibles para todas las mujeres. ¿A dónde podemos ir? Si a la policía autonómica, si a la policía local, si al puesto de la Guardia Civil, qué lugar primero es más aconsejable para ir. Es decir, ¿qué es una orden de protección? Esto es muy importante. Nos hemos encontrado con hombres en las iglesias con órdenes de protección que engañan a los pastores, diciéndoles, no, esto me lo pusieron porque yo lo pedí, es mentira. Es decir, deben de saber por qué es una orden de protección, qué consiste, cómo se solicita, poder tener ese conocimiento para ayudar a la mujer. Incluso cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, cuando ante la policía una mujer va y tú la estás acompañando, tienes que saber decirle, mira, tienes que procurar ser breve, directa, contando los acosos, las amenazas. Es decir, no dejes que los nervios te impidan expresarte. Pide palabra, solicita declarar. Si aparece el marido, solicita declarar por separado. Esto es muy importante, porque siempre está el hombre siempre está intimidando constantemente. Va a haber cosas expresiones que le pueden asustar. Por tu culpa estamos aquí, de esta no sales viva, ¿quién te crees que te vas a caer? ¿Me las pagarás? Yo en una ocasión aparecí en casa de una hermana de la iglesia con la policía, porque el marido me llamó ella diciendo que con el cuchillo que la iba a matar, bueno, y él me quiso intimidar a mí también. Pero ¿qué clase de pastor eres tú que vienes aquí con la policía? Y no me dejé, porque él estaba intimidando a la mujer, me quería, te vas a enterar de esto, y no pasó nada. Debemos de perder miedo a estas cosas. Entonces, la intención de dar una guía social es que los agentes pastorales sepan un poquito el contexto en el que se van a mover y saber cómo valorar y a quién derivar. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la acción, el propósito de la intervención social del agente pastoral es informar, es apoyar, es persuadir, es poner en relación con nuevas oportunidades a la persona que está pasando esta situación tan terrible. Los temas, la invisible realidad de la mujer cristiana y las iglesias deben hacer la diferencia, ¿son tanto una declaración de principios como una advertencia? Pues son las dos cosas, y lo has definido muy bien. Tanto una declaración de principios como una advertencia. La advertencia tiene que ver a una mala formación a veces de los agentes pastorales que llevan a mujeres que han sufrido abusos durante años a una fácil solución, volviendo a un matrimonio en la cual va a volver a ser, digamos, maltratada, ¿verdad? Y uno se pregunta a veces, ¿por qué el líder, el pastor, hace regresar a una mujer que ha sido maltratada durante años?
y la pregunta es crítica, y la respuesta cae esencialmente, digamos, en convicciones que son correctas, pero son engañosas al momento. Es decir, una tiene que ver a lo mejor con respecto a la santidad del matrimonio, otras tiene que ver con la importancia de la sumisión en un matrimonio, y otra tiene que ver con el perdón cristiano. Convicciones correctas pero mal llevadas, y a lo largo de ese artículo intentamos dar luz en este asunto de una forma práctica, y también dando unos consejos acerca de lo que es la separación terapéutica, que creo que es importante introducirla aquí. Y pues claro, evidentemente las iglesias deben de hacer la diferencia, y ahí está la gran oportunidad que nosotros tenemos como agentes pastorales, porque nosotros tenemos la capacidad de influencia que no tienen ni psicólogos, ni médicos, ni trabajadores sociales de los ayuntamientos. Nosotros como agentes pastorales tenemos una ventaja impresionante, porque somos personas de autoridad para la familia, somos personas que podemos llegar a todo el espectro familiar, a todas las generaciones, desde los abuelos hasta los nietos. Podemos introducirnos en la familia, podemos ser elementos de cambio y agentes de cambio dentro de la familia, y la Iglesia puede entrar en un elemento de diferencia. Trabajando en la prevención, hay que hablar sobre el maltrato dentro de la Iglesia, y hay que predicar sobre eso, y después se pueden hacer programas para matrimonios, programas para solteros, reforzar la dignidad de la mujer, de la persona, enseñar a los hombres sobre todo el concepto de los falsos machismos, proveyendo incluso de grupos de apoyo para mujeres que han sufrido esto, estando a disposición durante la crisis. Es una cosa que muchas veces no pueden hacer otros agentes sociales, y la Iglesia está en un lugar privilegiado de ayuda al respecto, y es lo que se intenta a través de estos artículos. Termina esta guía con varios aspectos desde luego muy atractivos. Por ejemplo, las mujeres, el Mesías y Pablo, y señorear con Adán. ¿No era Pablo un misógeno y lleva un producto de la costilla de Adán? Marcos, sí, ¿cómo dar un enfoque global a la dignidad de la mujer desde la Biblia en su conjunto? Un judío, cuando se levantaba, un buen judío, fariseo, cuando se levantaba por la mañana, unas cosas que oraba o rezaba, o como quieran oír nuestros oyentes, era decir: Señor, gracias que no me has hecho esclavo, gracias que no me has hecho gentil, gracias que no me has hecho mujer. Cuando una mujer tenía que escuchar día tras día esa oración de su marido o de su padre, eso ya es una situación en sí misma de violencia. A través de estos artículos que Antonio Cruz y que nuestro querido amigo Luis Marián escriben, y que tomé de Protestante Digital, son artículos entre muchos que había, pero me gustaron por su claridad, porque demuestran claramente cómo no solo Pablo no es misógino, y no solo la Biblia no es misógina, sino es todo lo contrario. Pablo establece un verdadero movimiento de liberación de la mujer, sobre todo cuando escribo que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y la Iglesia primitiva no marginó al sexo femenino, no lo marginó. Imagínate el impacto para una mujer de aquel tiempo, ¿verdad?, que oye que ya no hay varón ni mujer, que somos uno en Cristo, que ellas no tienen que separarse a orar en otro templo diferente o en otra sala diferente, como pasaba en la sinagoga o como pasa actualmente en las mezquitas, donde las mujeres no pueden orar con los hombres, ¿verdad? Y intentamos ver cómo la Escritura habla de un montón de mujeres que eran realmente importantes dentro del ministerio de Pablo, porque hay que desmitificar precisamente ese punto de superioridad masculina per se, por el hecho de ser hombre, y eso es lo que hay que desmitificar, y ver cómo desde Adán hasta Cristo, ¿verdad?, ver ese segundo Adán que es Jesús, cómo redime a las mujeres, cómo las eleva a un lugar de dignidad. Maltratar a una mujer es maltratar la imagen de Dios. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, al ser humano. Maltratar a la mujer es maltratar a la imagen de Dios, como decía, y es ir en contra directamente de la perfecta voluntad de Dios para nuestras familias. Por eso, desde nuestras iglesias, desde nuestras comunidades,
desde nuestros contextos sociales, tenemos que levantar una voz profética y no solo ser espectadores de lo que está sucediendo en un país donde en un año como este han muerto 71 mujeres, sino inmediatamente levantarnos como agentes de transformación social, agentes de cambio y agentes de denuncia, y también que nuestras iglesias sean un refugio, una ciudad de refugio para tantas mujeres que no saben dónde encontrar ayuda ni la dignidad perdida. ¿Algo más que para concluir quieras añadir o comentar? Nada más, que tenemos por delante, como todo reto que se nos presenta en la sociedad, una gran oportunidad. La sociedad española está trayendo respuestas a nivel legal y a social muy interesantes, pero todavía cojea en una respuesta que es integral, que tiene que ver con una labor espiritual que las iglesias podemos hacer en este área y podemos colaborar con otros agentes sociales que están trabajando en este área. Así que ánimo, trabajemos aquí porque el Señor estará con nosotros. Muchas gracias, Marcos. Y quien desee ver o descargarse este documento del que hemos estado hablando a lo largo de toda esta entrevista y que tras haberlo leído creemos sinceramente que es una de las mejores herramientas cristianas y seculares en la lucha contra el maltrato de la mujer y la violencia de género, pueden hacerlo visitando la web de la Alianza Evangélica Española, www.aeesp.net, y entrando concretamente en la Comisión de Familia. Marcos, nos despedimos. Muy bien. Pero antes de despedirnos, me gustaría la confirmación a un rumor. De fuentes generalmente bien informadas, Marcos, se nos asegura que el Nuevo Protestante Digital tendrá una sección dedicada exclusivamente a la familia y que precisamente vas a coordinar tú, ¿es así? Desde luego estás bien informado. Ya veo que hasta el Wikileaks se salen estas cosas. Hombre, tengo mis contactos, sí. Sí, exactamente. Estaremos lanzando una nueva sección y esperemos poder ser un poquito de ayuda y traer luz a algo tan importante como la familia en la sociedad española en estos momentos. Yo no creo que se trate de esperar. Estoy seguro de que va a ser así. Sí, sí, va a ser, y muy pronto, muy pronto. Uh-huh. Lo verás pronto, sí, señor. Marco, muchas gracias. Encantado, Daniel. Termino de esta entrevista, ¿cómo decirte? Agradecido, sinceramente, y ha sido un placer tenerte aquí, pero con una sensación también un poco agridulce, ¿no? Porque es un tema, desde luego, poco agradable para hablar de él y para tratarlo, aunque necesario, desde luego. Pero bueno, en la lucha estamos todos y yo creo que vamos a ser luz en medio de tanta tiniebla. Encantado, Daniel. Ha sido un placer, de verdad que sí. Que Dios te bendiga. Desde Emisión les habló Daniel Oval. Les esperamos la próxima semana para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Emisión.net. Pues no te equivocas, creo, menos a mi entender, en lo que ha estado de mi parte en la construcción de la guía. He buscado por todo el mundo algo referente y no hay lo que es una guía. Sí ha habido trabajos de algunos terapeutas que han hecho un buen trabajo acerca, a nivel de artículos, a nivel de alguna guía de ayuda para la restauración de mujeres maltratadas, como es Esli Carballo, tal vez una pionera en este área. Pero estrictamente una guía pastoral para asesorar a las iglesias, a los agentes pastorales, pues no conocemos, no existe. Así que somos pioneros, en algo teníamos que ser pioneros. Al tratar ese tema, entendemos. Existe el control del dinero, la no participación en lo doméstico, ¿verdad? Basada en la creencia de que lo doméstico es el mundo de lo femenino y lo público es el mundo de lo masculino. Bueno, la imposición de la intimidad. Hay muchos elementos que podíamos ahora largamente hablar sobre esto. Esa apelación que hay muchas veces a la superioridad de la lógica varonil, ¿verdad? Que pasa muchísimo. Te sorprenderías que en este grupo se encuentran muchos varones que recurren a la razón, la del varón, para imponer las ideas.
o imponer las conductas o las elecciones que sean desfavorables a la mujer. Entonces simplemente dice, no, esto se va a hacer así porque esto se va a hacer así. Entonces hemos sido criados. Y nosotros como hombres hemos sido criados digamos, en una atmósfera, en un contexto que genera, que nos presupone que tenemos unos ciertos derechos que están por encima de la mujer por el hecho de simplemente de ser hombres y de ser mujeres. Y se manejan. Hay unos pequeños machismos, digamos, coercitivos, donde, por ejemplo, existe parejas que hemos podido trabajar muchas veces con ellas y mujeres donde sienten la intimidación, que está, digamos, que es entre la violencia psicológica, es una maniobra, digamos, que atemoriza, que se ejerce cuando, digamos, el varón ya tiene fama, real o fantaseada, de ser abusivo, de ser agresivo, de que da indicios de que si no se le obedece algo podrá pasar. Ese es un poquito... Emisión.net. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emisión.net. Les habla Daniel Oval. Esta semana estamos con Marcos Zapata, pastor evangélico, miembro de la Junta Directiva del Movimiento Buenas Noticias, terapeuta familiar y además presidente de la Comisión de Familia de la Alianza Evangélica Española. Hola Marcos y bienvenido. Muy buenas, Daniel. La Comisión de Familia de la Alianza Evangélica Española saca esta semana una guía de acción pastoral contra la violencia de género. Corrígeme si me equivoco, pero creo que es la primera guía pública que en esta línea se publica en el ámbito protestante español, ¿es así? Vemos que también hay violencia de género, Marcos, en el seno de las iglesias evangélicas. Sí. Hay una violencia de género patente, clásica, de maltrato físico, también presente en nuestras iglesias, y hay una violencia de género tal vez más escondida, que tiene que ver más con una violencia psicológica, a veces lingüística, y a veces una violencia, esto va a escandalizar a muchos oyentes, teológica. Y por eso la última parte de la guía tiene que ver un poquito para contrarrestar esa violencia teológica. Pero sí existe, es decir, hay mecanismos que tienen que ver con nuestra sociedad, que no tienen que ver tanto con ser cristianos o no, sino con el ambiente en el